Hermanos de Cristología Avanzada, hemos llegado al final de nuestra clase, estamos en la última semana del calendario y como pudieron haberse dado cuenta, es frecuente que trato de resumir o darles algún tipo de instrucciones sobre las unidades que hemos estado mirando, leyendo y haciendo tareas. En esta oportunidad, en estos 15 minutos de video, yo quisiera, pues, por un lado, resumir lo que hemos visto durante esta clase y por otro, pues, motivarlos y animarlos a seguir adelante, estudiando sobre Jesús. Para mí no hay ninguna otra categoría de la teología que sea más importante que la de la cristología. En realidad todo lo demás es secundario cuando se piensa en la importancia de Jesús para nuestra fe. Todo, absolutamente lo demás es secundario. Ánimo pues, sigan leyendo. Apenas hemos dado una tentadita, decimos en El Salvador, a los temas más importantes de la cristología contemporánea. Las lecturas han pretendido tocar esos temas, pero sin lugar a dudas hay mucho más que se pudiera hablar y tratar, nombres que traer a cuento dentro de sus lecturas. Y yo quisiera animarlos a que no terminara aquí su interés por la cristología, su interés por seguir leyendo sobre cómo Jesús es entendido y cómo debemos entender mejor a Jesús. La clase comenzó con algunas lecturas sobre Kingsbury, si ustedes recuerdan. Este es un escritor que en especial se ha focalizado, se ha interesado por escribir sobre cristología narrativa. Y decidí colocarlo al inicio porque de alguna forma todos los demás, quieran o no, estén conscientes o no, todos los demás escritores y autores que hemos leído están influidos por la cristología narrativa, en lugar de concentrarse en otras de las áreas que en el pasado se hacía mucho énfasis. Eh, Categorías o críticas como la de las formas, por ejemplo, que incluso todavía hoy hay algunos escritores y profesores del Nuevo Testamento que se concentran, yo diría, demasiado en esa teoría. Tuvo su valor, pero hoy en día el mayor énfasis es en la teología narrativa que insiste en la totalidad de un escrito en lugar de buscarle, eh, digamos así, sentido a los pedacitos. Eso es lo que significa la historia de las formas, esas perícopas, esas historias cortas que se sucedieron y que la iglesia mantuvo en su memoria, de acuerdo con estos críticos de la forma. Luego pasó a la crítica de la redacción, en donde se insistía en la facultad del escritor, la capacidad del escritor de representar a una comunidad, pero todavía esta crítica de la redacción estaba dominada por las convicciones existencialistas de la escuela de las formas. En el presente, la cristología narrativa es una de las más fuertes y hace énfasis en la totalidad de los escritos. Vamos a escribir una cristología sobre la base de cómo un escritor narra su historia dentro del libro que escribe, ya sean los evangelios o cualquier otro de los libros del Nuevo Testamento. Por eso he querido que desde un inicio con Kingsbury ustedes empiecen a leer sobre esto y se den cuenta cómo los demás autores también insisten sobre lo mismo. Eh, con base en eso también les pedí que cada actividad que tenían hicieran un trabajo inductivo en donde la razón del trabajo inductivo tenía que ver con que ustedes aplicaran de alguna forma, quizás en algunos momentos inconscientemente, lo que estaban leyendo
y viendo en sus lecturas, de tal forma que la cristología narrativa también los afectara a ustedes. Los ejercicios sobre la cristología de Efesios, la cristología de Colosenses, la cristología de Filipenses, por ejemplo, pretendían precisamente eso, que leyeran junto con la información que recibían de Kingsbury, de N.T. Wright y también de la cristología que ustedes leyeron de José Combling y finalmente la cristología que encontraron en Eloy Bueno, este libro con una panorámica de los escritores contemporáneos más reconocidos, que ustedes pudieran poner en práctica eso. Así que el énfasis de la cristología narrativa es buscar el hilo de la narración, buscar la trama de la narración y poner énfasis en esa trama, poner énfasis en cómo el escritor une esos pequeños detalles que ustedes encuentran en su libro, en los evangelios o en las epístolas de Pablo, por ejemplo, para pintarnos una imagen consistente de Jesús. Cada uno de estos escritores tiene un propósito específico. Si recuerdan, por ejemplo, su tarea sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios, haciendo cristología narrativa, la idea es que ustedes tomen la carta en su totalidad, sus varios capítulos, y vayan por ella leyéndola varias veces si es necesario, y va a ser necesario leerla varias veces, estudiarla en ese sentido diacrónicamente y también sincrónicamente, es decir, comprensivamente y en profundidad. Pero al hacerlo, el propósito es encontrar lo enfatizado por el apóstol Pablo. ¿Cuál es el tema central de esa epístola? Y como ya hemos dicho y les he mencionado en un par de videos, a mí me parece y es mi convicción que en prácticamente todas las epístolas del apóstol Pablo el centro siempre es Cristo. No significa que él ocupa a Jesús como la mayor razón, lo que Jesús es y lo que Jesús hace y lo que Jesús hará, como la mayor razón para motivar a sus hermanos, a sus discípulos, a los discípulos de Cristo. Y Efesios no es la excepción, Efesios hace precisamente eso. Pero lo que nos debe llamar la atención y debemos encontrar en la carta es mirar cómo Pablo, ocupando uno de los temas principales de la teología del Antiguo Testamento, ocupa a Cristo una vez más para mostrar su centralidad. Efesios, para ponérselos así sencillamente, cuando uno hace este tipo de ejercicio, evidencia una temática del templo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, es el encargado y será el encargado, de acuerdo con las promesas, la profecía y la teología del Antiguo Testamento, será el encargado de reconstruir el templo de Dios. La carta a los Efesios es escrita en un contexto y para un contexto en donde existía un templo enorme a la sombra del cual vivían los creyentes en Cristo. Ese era el templo de Diana, ¿verdad? Un templo gigantesco, un monstruo de edificio. Y junto con eso, por supuesto, la religión de ese templo. Cuando uno compara a Efesios con el libro de los Hechos, se dará cuenta de cuán importante era el templo para los efesios. En ese contexto de templo, Pablo escribe la carta y cada uno de los capítulos en lo que Pablo les habla sobre la centralidad de Cristo, presenta a Jesús como el constructor mayor de Dios, y el templo, por supuesto, no es otra cosa sino el pueblo de Dios. En los primeros capítulos, por ejemplo, en el primer capítulo de Efesios se miran los planos del templo, el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad de construir ese templo. El capítulo 2 y capítulo 3 se mira el fundamento o los fundamentos, siendo el principal fundamento o la principal piedra fundamental, dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús. Entonces el lenguaje, la terminología,
que Pablo está ocupando aquí es bien importante al hacer este tipo de teología. Capítulo 2 y capítulo 3, entonces los fundamentos, Cristo la principal piedra, los apóstoles y profetas también forman parte de ese fundamento. Capítulo 4 en especial nos habla de las herramientas que Dios nos ha dado para construir, para edificarnos. Note por favor la terminología edificación tiene que ver también con construcción de templo. Y la meta de este templo, como se nos dice en el capítulo 5 de Efesios, es que la presencia de Dios more en ella, esa Shekinah del Antiguo Testamento, la misma presencia de Dios, es la meta del templo. El capítulo 6 nos habla de cómo debemos defender este templo contra el enemigo que de verdad cuenta. Nos habla de una lucha contra aquel enemigo que no es carne ni sangre, en terminología y en imágenes muy parecidas a las del Antiguo Testamento, en aquellos tiempos como los de Nehemías, en donde se peleaba con una mano con la espada y con la otra la pala o la piocha para seguir construyendo el lugar en donde Dios vivía con su pueblo, terminología muy parecida a la que aparece en Efesios capítulo 6. Entonces Jesús es el gran constructor de este templo, de acuerdo con Pablo en Efesios. Es a ese tipo de cristología narrativa a la que me refiero. Ustedes pueden hacer prácticamente lo mismo con cada una de las epístolas del apóstol Pablo, en donde Cristo tomará una función específica y hará otras cosas, pero Jesús siempre es el hilo conductor. En esencia, esta es la cristología narrativa. Hay varias formas de entenderla, por supuesto, pero el énfasis es en mirar los personajes, mirar los lugares, mirar la terminología repetida y conectarla de tal forma que reflejemos el pensamiento del escritor. Muchísimos abusos, tanto liberales como conservadores, se evitarían si pudiéramos seguir este tipo de acercamiento. La teología narrativa ha sido acusada a veces de descuidar el elemento histórico, porque para algunos, si nos centramos solo en el texto, aparentemente esto sería casi como abandonar la necesidad de probar que históricamente existieron ciertas cosas. Como evangélicos no necesitamos abandonar el elemento histórico, pero es bueno recordar que a nivel de revelación el texto tiene prioridad para entender su mensaje. Uno de los fallos más grandes de la teología de la liberación y de la teología liberal es precisamente concentrarse tanto en el detalle histórico y en probar cierto tipo de cuestiones históricas que se descuida el mensaje del texto propiamente. Quisiera entonces por lo mismo recordarles los autores importantes que han leído. Leyeron a N.T. Wright, que es un hombre encargado de hablar del Jesús histórico sin descuidar el elemento narrativo. Sus libros insisten en esa necesidad también. Leyeron a Bauckham, y Bauckham es otro, Richard Bauckham, es otro hombre que insiste en este asunto. Y por supuesto, José Comblin, que si bien es cierto, fue un teólogo de la liberación, yo quisiera que se fijaran en la forma en que narra el asunto de la teología o de la cristología. Voy a detenerme aquí y voy a hacer otro video cortito para que podamos concluir nuestra materia. Nos vemos en un momentito.